Bueno, seguimos con las clases de los días lunes referidas a las aperturas de ajedrez. En este caso vamos a hacer un pequeño raconto antes de meternos de lleno en una variante específica y recordar algunas cuestiones que nos parecen importantes tener en cuenta a la hora de elegir una apertura o defensa o esquema para practicar. Lo fundamental es que la apertura, defensa o esquema elegido esté acorde a nuestros gustos o percepción del ajedrez. No tiene sentido elegir una variante que sea demasiado aguda cuando a nosotros nos gusta jugar partidas más tranquilas o viceversa. Por lo tanto, este elemento es fundamental para sentirnos cómodos a la hora de enfrentar cualquier partida de ajedrez. El otro elemento a tener en cuenta, y este ya es más específico en cuanto a la preparación, hay que acumular material el mayor posible, pero tampoco abusar. A veces juntamos demasiadas partidas, etcétera, y la cantidad nos desborda. Por lo tanto, a la hora de elegir calidad sobre cantidad, nos parece importante elegir material que esté analizado o que tenga digamos una certificación de quien lo emitió, ¿no? Partidas de grandes maestros, comentarios que hayan sido bien analizados, ¿no? El tercer elemento es esta selección, ¿no? Una vez que tenemos ese material, hay que tratar de ordenarlos para los que eligen una manera un poco más tradicional. Siempre está la recomendación de armar una columna con la variante principal y a través de llamadas luego ir indicando las variaciones. La otra manera es armar una base de datos, ¿no? Con alguna aplicación o programa de administrador de datos. El más popular es el Chessbase, y a partir de ahí ir elaborando información. Lo importante es que en esta parte el proceso de generación de conocimiento nos lleve a un lugar en el cual tengamos nosotros una dedicación y lo pasemos por nuestro tamiz. ¿Por qué digo esto? Porque de nada sirve que elijamos una variante, que juntemos material y solamente nos quedemos con lo que recomienda un maestro, ¿no? Tenemos que trabajar esa problemática que tenemos enfrente y tratar de sacar nuestras propias conclusiones para que no sea solamente estudiar 15-20 movidas de memoria y terminar con eso la tarea, ¿no? Me parece que es un poco más complejo, hay que entender cuáles son las ideas centrales en general, y aquí viene una recomendación. Las aperturas clásicas tradicionales tienen un bagaje inmenso y nos permiten respaldarnos en columnas muy sólidas que a la hora de usarlas estamos aplicando todo el conocimiento que a lo largo de la historia se fue generando en ellas. Muchas veces pecamos de pretender sorprender al rival con una variante no tan popular o medio escondida, ¿no? Que suele ser bastante común en algunas publicaciones, tanto en libros como en videos, de juegue tal cosa y sorprenda a su rival. Sí, bueno, es verdad que se puede sorprender, pero me parece que la idea central en una etapa formativa y aún más adelante es tratar de generar conocimientos para consolidar nuestro juego hacia adelante, ¿no? Y creo que la recomendación de elegir líneas clásicas es importante.
Por otro lado, una vez que tenemos todo esto, que tenemos el material, que lo pasamos por el tamiz, venimos a la fase más teórico-práctica, que sería poner en juego eso que estuvimos conociendo. Y en esto es fundamental realizar partidas de entrenamiento o algún match con algún amigo o conocido que nos sirva de sparring para practicar la línea. Y una vez que ya tenemos cierta información, que la podemos complementar con anotaciones de cuáles son los temas típicos de esas aperturas en los medios juegos y aún en los finales, establecer una conexión importante para que en la partida estemos mejor orientados. No tiene sentido saberse de memoria 20-25 movidas, la valoración, y no saber qué se juega de aquí en adelante, ¿no? Este estudio de los planes típicos en medio juego y de los finales que pueden producirse nos van a no solo orientar, sino hacer ahorrar tiempo a la hora de la competencia. Así que con este breve preámbulo nos metemos de lleno en unas líneas interesantes de la apertura inglesa. El primer esquema que vamos a ver dentro de la apertura inglesa y que se llama siciliana invertida o siciliana reversa es el siguiente: C4, E5, caballo C3, caballo C6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, D3, D6, caballo F3, F5, enroque corto y caballo F6. Claramente a esta posición podemos llegar de distintos modos, pero lo que vamos a tratar de analizar es específicamente esta posición. Aquí las blancas, nos vamos a poner orientándonos hacia ese color, tienen varias ideas, pero que se pueden circunscribir a dos. Uno de los esquemas típicos es tratar de expandirse en el ala dama a través de jugadas del estilo del torre B1 y B4, B5, y la otra posibilidad es tratar de pivotear sobre la casilla de 5 a través, ¿no?, de la jugada caballo de 5. Y si las negras se capturan en D5, se abre la columna C con la posibilidad de presionar sobre el peón de C7. En general las negras eligen otra manera de jugar y van tratando de esquivar y poder expulsar al caballo de D5 mediante caballo E7, C6, etc. Estos son los dos planes principales de las blancas que deberíamos tratar de asimilar para tener un panorama un poco más claro y más adelante seguir profundizando. Dada esta presentación, ahora vamos a ver dos interesantes partidas en las cuales se llevaron a cabo estos dos planes. El joven maestro francés Gilles Mirals enfrentó a Mikhail Tal en el torneo de Cannes del año 89 y eligió la invasión a la casilla de 5. Tal respondió con caballo E7, la otra posibilidad es jugar en roque, ¿no? Y aquí las blancas pueden sostener el caballo de D5 vía E4 o elegir caballo por F6, alfil por F6, y aquí alfil H6 posterga la posibilidad negra del enroque. Una posibilidad interesante es jugar caballo G8 para expulsar al alfil invasor, o la otra es elegir E4 tratando de aprovecharse de la apertura de la gran diagonal, ¿no? Pero después de D por E4, F por E4, caballo D4,
caballo F5, caballo por F5, alfil por F5 y nos encontramos en una partida de compleja, ¿no? Donde ambos bandos tienen muy buenas oportunidades. Volvemos a la partida en la que el maestro francés eligió E4 para sostener la posición, y es algo también que suele producirse, ¿no? De esta manera se bloquea y se toma de alguna manera el toro por las astas al cortar la posibilidad del avance E5, E4. Tras enroque torre E1, las negras debieron haber jugado caballo de E por D5, C por D5, y ahora, para evitar la presión sobre la columna C, lo mejor sería jugar C6, y después de D por C6, B por C6, el blanco continúa con su típica expansión en el ala dama a través de B4. Esta posición es muy interesante, pero nos parece que está un poco mejor el blanco. La otra alternativa es jugar después de torre E1 directamente C6, pero parece que las blancas quedan mejor después de caballo por E7, dama por E7, E por F5, G por F5 y C5. De esta manera el blanco presiona sobre el peón de E5 tras su jugada torre E1. Aquí volvemos entonces a la partida. Las negras eligieron consolidar otra vez el centro a través de C5, pero nuevamente las negras se toparon con una dificultad utilizando el blanco la presión de la torre de E1. La partida continuó con caballo por E7, dama por E7, E por F5, y aquí el negro pecó de optimista, me parece, jugando G por F5. Probablemente lo mejor sea alfil por F5 y a D4, E4, alfil F4, torre a D8, dama C1. El blanco está levemente mejor, pero es una partida perfectamente jugable. Después de G por F vamos a llegar a algo parecido, pero con el alfil de C8 en su posición inicial y mucho menos activo. Así que la partida siguió con D4, E4, D por C, D por C, otra vez alfil F4, torre D8, dama C1 y alfil E6. Probablemente sea mejor alfil D7, con la clara idea de ubicar el alfil en la casilla C6 para sostener una futura presión sobre el peón de E4 a través de la salida del caballo y F2, F3. Volvemos a la partida. Alfil E6, caballo G5, alfil D7, F3, alfil E6. Finalmente llegamos a la posición de la cual hablamos hace unos instantes. F por E, dama C2, y aquí hay una gran presión sobre el peón de E4, que está aislado y atacado 4 veces. Torre D4, caballo F3, y tal se decide a entregar calidad porque una retirada de la torre le ocasiona muchas dificultades, ¿no? La amenaza probable de las blancas podría ser caballo E5 y luego capturar el caballo F6, y si se cae el caballo F6 es muy probable que el peón de E4 también sea capturado. Así que tal se decide entonces a entregar calidad. Lo podría haber hecho vía torre a D8, pero prefiere hacerlo con B6.
que cuál es la ventaja, es que si el blanco intenta jugar caballo E5, entonces tenemos la posibilidad de retroceder con el alfil a B7. Volvemos a la partida. Tras B6, el maestro francés decide jugar caballo por D4, C por D4, y aunque estos dos peones parecen muy intimidantes, están bastante restringidos en su movilidad, dado que D3 permite dama por D3, la torre está presionando sobre la dama, y D3, y E3 no es posible debido a que el alfil de C6 está en el aire. Así que volvemos a la partida. Probablemente lo mejor para las blancas hubiese sido torre a D1, eligieron C5, ¿no?, con la idea de habilitar la presión de la dama a través de este jaque. Y aquí el genio de Riga hubiese quedado en una posición un poco mejor a través de dama por C5, dama por C5, B por C5, torre a C1, alfil F8 y alfil E5, amenazando tanto alfil por F6 como alfil por D4. De todas maneras, las negras tienen buenas chances a través de D3, alfil por F6, D2, torre de C a D1, D por E1 igual dama, torre por E1 y torre E8 con solo una leve ventaja para las blancas. Después de B por C, la cosa se complica un poco más para las piezas negras. Torre a C1, presionando sobre el peón de C, alfil F8, alfil G5, y la dama ahora está con mucha sobrecarga, ¿no? Hay que defender alfil por F6, el tema de dama C5 y también la posibilidad de capturar en E4. Por lo tanto, el negro elige jugar torre E8, torre F1, alfil G7 y después de dama por C5, torre por C5, la ventaja la ventaja blanca ya es muy importante. Única torre de 6, alfil H3, torre de 6 otra vez única, alfil F4 y para no perder el alfil hay que entregar otra calidad a través de alfil D7, pero después de alfil por D6, alfil por H3, alfil E5, D3, las blancas consiguen ventaja decisiva a través de torre por F6, D2, torre D5, alfil por F6, alfil por F6, E3 y tras alfil C3 la aventura de los peones E y D ha terminado y el blanco gana fácilmente. Así que esta es una interesante variante que nos introduce en la idea de caballo D5 tras la posición que marcamos como inicial. En esta posición habíamos considerado dos planes principales para las blancas. Uno era caballo D5 y sus derivaciones, y la otra es expandirse en el ala dama, ¿no? La jugada que habilita la expansión es torre B1 que prepara B4 y B5. Obviamente si el negro puede elegir jugada 5, pero en general las negras eligen jugar en bloque corto. Vamos a analizar esta línea a través de una partida disputada entre el gran maestro Diego Flores y Ernesto Fulgenzi del torneo argentino del año 2008. Después de enroque, el blanco siguió con B4, H6, que es una jugada que permite seguir con la expansión del flanco rey a través de G4, G5 y G4, B5, caballo E7, A4, G5, y aquí por la ubicación del caballo en F3,
las blancas consiguen asumir la iniciativa a través del golpe C4 C5, que debilita el sostén del peón mencionado anteriormente. Así que tras F4, otra posibilidad interesante es G4, las blancas continúan con dama B3 jaque, rey H8, alfil A3, continúa la presión tanto sobre E5 como D6, caballo F5 y tras B6 el blanco asume una peligrosa iniciativa en el ala dama. La clave va a ser cómo hace el negro para sostener este embate y que no tenga costos en lo material o en lo posicional demasiado elevado, para una vez que se estabiliza la posición en ese flanco, poder iniciar la ofensiva en el ala rey, sobre el cual está acumulando muchas fuerzas, ¿no? No solo el peón de F4, sino la posibilidad también de jugar G4 y iniciar un ataque ya más peligroso. Luego de A por B6, la otra posibilidad era jugar C por B, pero tras C D6, C por D6, caballo por D6, caballo por E5, el blanco tiene una clara ventaja. Volvemos a la partida. Después de B6, entonces el negro capturó A por B, C por B, C por B y dama por B6. Y se ha despejado el flanco dama y las blancas tienen una peligrosa iniciativa presionando sobre el peón de D6. Si dama por B6, torre por B6 es claramente ventajoso para las piezas blancas. Así que volvemos a dama E7, torre de C a F1, G4, y aquí las blancas eligieron jugar caballo D2 con idea de retirar obviamente el caballo y tener la disponibilidad de caballo C4 y caballo E4, ¿no? En ambas casillas el caballo de D2 está muy bien. Sin embargo, análisis posteriores a la partida recomendaron caballo H4, una jugada que por ahí se sale de la lógica, ¿no? Dado que la amenaza caballo G6 obliga a hacer algo con este caballo, y si caballo por H4, las negras van a tener serios problemas después de alfil por D6. ¿Y dónde aparecen estos problemas? Por ejemplo, en si el negro responde dama D7, dado que la dama también empieza a operar sobre el flanco rey, ¿no? Y la amenaza directa aquí es alfil por F8, y obviamente si alfil por F8, dama por F6 con ventaja decisiva. Así que era muy buena la posibilidad de jugar caballo H4. Entonces volvemos a la partida, porque después de caballo D2, H5, caballo B5, el blanco asume una fuerte iniciativa en el ala dama, como venimos mencionando desde el principio de este ataque. Otra posibilidad era jugar caballo C4 y tras torre A6, dama B2, alfil H6, quizá las negras tengan la posibilidad de absorber ese ataque y continuar con el suyo en el flanco rey, obviamente. Después de caballo B5, lo mejor para las negras hubiese sido F3 y abrir líneas y no esperar a que la cosa se complique. En la partida jugaron caballo E8 y tras caballo A7, amenazando ganar, ¿no? el alfil de C8, alfil E6, alfil por B7, parece única torre por A7, dama por A7, y ahora comienza el momento del ataque negro en el flanco rey, ¿no? Las blancas han hecho bastante daño en el flanco dama, pero ahora
es el turno del ataque de las negras y se verá si este es lo suficientemente fuerte como para compensar la desventaja material a la dama. F por G3, H por G3, alfil H6, y aquí la recomendación era E3, H4, caballo F1 tratando de sostener toda la posición, dama H7, dama B6, y después de H por G6 la jugada recomendada es torre C2, ¿no? Amenazando pasar la torre por la segunda fila y defendiéndose de la mejor manera posible. Las blancas después de alfil H6 eligieron caballo E4, que parece también una jugada lógica, ¿no? Y si alfil por C1, alfil por C1, H4, alfil E3, H por G3 y caballo por G3. Y creemos que con esto el ataque negro se detiene y las blancas mantienen la ventaja. Claro está que devolvieron la calidad que tenían de más. En cambio, si no capturo alfil por C1 y juego torre de AC1, el negro creo que asume una iniciativa peligrosa a través de caballo D4. Pero volvemos a la partida. Las negras no quieren la calidad, sino incrementar su ataque sobre el flanco rey, sobre el rey específicamente, a través de la jugada H4. Y ahora, tras torre F1, H por G3, otra posibilidad era jugar caballo D4, ¿no? Para presionar sobre el peón de E2, pero eligieron H por G3, caballo por G3, dama H4, alfil G2, alfil F4, y la acumulación de piezas sobre el flanco rey parece muy peligrosa. Sin embargo, con muy buena cautela, las blancas consiguen repeler el ataque. Alfil C1, torre F7, amenazando también llevar la torre hacia H7. Aquí las blancas podrían haber jugado torre B7, pero eligieron dama A8. Y tras torre H7, dama por E8 jaque, alfil G8, y parece que la posición blanca se derrumba, dado que hay que parar dama H2, pero estaba todo bajo control a través de la entrega dama por G8, y luego de rey por G8 única, alfil D5, y ahora la casilla G7 no puede ser ocupada debido a la amenaza caballo por F5 con jaque doble, ¿no? Así que hay pocas posibilidades. A rey F8 seguía torre B8 jaque, rey E7 y caballo por F5. Por lo tanto, el blanco está recuperando material. Las negras eligieron jugar torre F7, alfil por F4, E por F4, caballo por F5. Ya las blancas tienen un montón de material por la dama y amenazan seguir ganando. Tras dama H3, torre B4, ¿no? Preparando torre por F4. Y si ahora el negro elige jugar G3, sigue alfil por F7, rey por F7, F por G3, y si dama por F5, obviamente torre por F4 con ventaja decisiva. Probaron dama H5, pero viene más o menos lo mismo, ¿no? Torre por F4 y se acabó la lucha. Con esto el blanco consiguió imponer su ventaja en el ala dama y absorber el ataque negro en el flanco rey a través de muy precisas maniobras.